empezar, gracias a todos por conectarse, a Procampo por la invitación. Lo que les traje hoy es una continuidad de las charlas que venimos teniendo. Por eso traje y rescaté por ahí algunas diapositivas de lo que fueron charlas anteriores que hemos tenido con varios de ustedes. Tengo un problema grave, que estoy usando de sostén de cámara el termo, y cómo tomo mate. Bueno, va a ser una complicación. No lo pensé en el momento. Les decía, traje algunas de las charlas que hemos tenido a principio de año, una que fue en el mes de julio y demás, sobre el posicionamiento de productos, sobre densidad, manejo de densidad y demás. Lo traje como para refrescar eso y seguir construyendo, como les decía, en esa oportunidad que iba a ser una base de futuras charlas, ir construyendo con esa idea lo que sería ahora sí el posicionamiento de productos para Uruguay. Esto pasamos siempre muy rápido, pero que es la base de lo que explica por qué trabajamos y por qué le vamos a presentar un posicionamiento específico por híbrido y tenemos tantos híbridos para nuestros mercados. En parte porque, como dice el título, una larga historia de más de 160 años dedicándonos al mejoramiento genético. Mejoramiento genético que en maíz empezó en el 55 en Alemania, pero que seguimos trabajando en Argentina y en Uruguay desde el 97 y 98 que comenzamos las vinculaciones, y hoy por hoy tenemos la producción, el procesamiento, la generación de híbridos, el desarrollo de productos, la comercialización y el asesoramiento a campo, todo DKWS en Argentina y Uruguay, lo que nos hace una de las pocas empresas que tienen todo el ciclo completo, lo cual nosotros hablamos de la independencia que nos da eso, porque nosotros podemos conocer el híbrido desde que nace, desde que se hacen los cruzamientos de las líneas, qué líneas dan origen a esas líneas que son las que producen el híbrido, dónde se produjo el campo, qué calidad tuvo. Tenemos la logística y la trazabilidad completa de nuestras bolsas, y además conocemos nuestros híbridos y entrenamos a nuestras redes de expertos y de agrónomos para que den el mejor asesoramiento puntual para cada híbrido. Yo les decía, esto es lo que hemos hablado la reunión anterior, del periodo crítico, cuándo es, por qué, a campo, cuándo empieza, cuándo termina, cómo relacionamos el periodo crítico del maíz y la densidad, si la densidad determina el rendimiento, cómo afecta la fecha de siembra. ¿Interactúa la densidad y la fecha de siembra? Esta es una buena pregunta para este momento del año, y que la vez pasada lo abordamos por ahí, por arriba. Hoy lo voy a retomar un poco para poder construir a partir de ahí algunas de las respuestas de lo que estamos hablando de lo que queremos hacer con nuestros híbridos. Hay una única densidad óptima, que era otra pregunta, y después, obviamente, el posicionamiento de nuestros productos. Si se acuerdan, y no sé si hay alguno, vamos a empezar a ponerle ritmo y participación. No sé, Federico, voy a hacer, veo que hay varios conectados, así que algunos. Hay varios. Sí, hay mucha gente conectada, con lo cual alguno podría empezar a hacer el ping-pong de periodo crítico. ¿Qué les parece? ¿Cuándo es? ¿Por qué es importante el periodo crítico? Así demuestran que están ahí activos, despiertos. Muchachos, la idea de la charla también que es como dice Federico, que sea un ida y vuelta, así que los invito a que levanten el silenciador de los micrófonos y interactúen, que está bueno. Si quieren prender la cámara también, así no me siento que estoy solo. Estamos todos escuchando atentamente, Fede, a full. Todos. Voy a cambiar el termo. Estoy con González acá al lado. Perfecto. González sabe que tengo una habilidad de tolerar los silencios incómodos por encima de la media, así que o empiezan a hablar o nos vamos a quedar acá un rato largo, yo ya me mate. Periodo crítico. La pregunta es bastante como para arrancar un rompehielo. ¿Cuándo es el periodo crítico? ¿Por qué? Esa pregunta alguno me tiene que tirar un centro, no ser mal. River campeón.
Pero eso es todos los años. No te grande tampoco. Mirá, Si es que nos llevamos a Gallardo. se va el muñeco. Yo me voy a hacer de River ahora que viene Gallardo para acá. No, si nos llegan a robar a Gallardo, ya dije. O me hago uruguayo o les declaro la guerra, una de las dos. Y nada en el medio. Alfredo, ¿alguno vamos? Voy a empezar a leer nombres, esto me va a hacer acordar a mis años de facultad. Que tenía semilla también que le había sobrado y bueno. Ahí Soledad prendió cámara, se conectó. Nada, tan tímido, Fede. ¿Vos decís? Hola, ¿Qué hace Soledad? ¿andan lindo? Vamos a admitir. Bueno, A ver, vamos a seguí. esperar. Vamos a esperar porque romper este hielo es fundamental para que después sigamos participando. Si no, me van a escuchar a mí 2 horas y va a ser un embole esto, para mí y para ustedes. Así que alguno con un poco de vergüenza que diga periodo crítico de maíz y listo, y seguimos. Acá Los estoy de viendo Procampo, los de- el ingeniero agrónomo Gonzalo Pereira. A ver, que rompa el hielo, o alguno. sobre todo para chequear que estamos conectados. 15 días antes y después de la floración, ¿puede ser, Fede? Perfecto, no sé quién fue, pero acaba de ganar un termo. Pero de verdad, el primero que rompe es regla, así que Felipe, lo descontás de lo nuestro y se lo mandamos apenas puedas, por favor. Gracias por eso. Bien ahí, Fede. Arrancamos. Ahora sí, 15 días, está muy bien, pero ¿por qué quería, sobre todo que por lo menos frenamos un poquito a pensar esto? Porque 15 días y 15 días es más o menos lo que decimos como una regla general. En realidad lo que tenemos que pensar es ¿por qué? Y ahí es donde podemos hablar de que es más o menos de B15 a R3. Y la invitación para siembra tardía es imaginarnos si en días es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la planta, como hablábamos la vez pasada, se desarrolla en función de la temperatura. ¿Será lo mismo la temperatura si sembramos a floración, si sembramos en un agosto, a si sembramos más tarde? ¿Cuándo cae la floración? ¿Qué temperatura va a tener? Son todas cuestiones que no vengo a decirles cuándo es el periodo crítico en tardía y mucho menos híbrido por híbrido, porque va a depender de un montón de cuestiones, pero sí a tener esta idea en la cabeza, decir, che, en realidad el periodo crítico es porque adentro suceden cuestiones de desarrollo fenológico que en B15 decimos que ya tenemos la potencialidad de la espiga formada y a partir de ahí lo único que podemos hacer es perder esa potencialidad, por eso decimos que empezamos el periodo crítico, y en R3 es el momento donde ya terminamos por lo menos lo que es el número de granos y que en temprano tiene un impacto, pero que también se lo voy a poner a discusión si en tardío es exactamente lo mismo, porque mi idea en 40 minutos no es que desarrollemos un concepto y se vayan de acá diciendo, wow, todo lo que aprendí en 40 minutos. Es imposible. Ustedes saben que muchos de ustedes han estudiado años y vienen trabajando hace más años todavía en el campo y todavía no lo sabemos todo. O sea, con 40 minutos, lo único que me planteo es transmitirles algunas dudas. Entonces, ¿cuál es la idea? Periodo crítico. Decimos que son 15-15, pero me parece que es cortar un poco ancho para todas las fechas de siembra que estamos manejando hoy. Porque en realidad tenemos que entender que el periodo crítico es estos dos momentos, que en realidad es por lo que pasa dentro del maíz. No tanto que dice, che, estoy a 15 días de florecer o a 15 días de la floración voy a arrancar. No, no, en realidad es, ya cumplí con un paso metabólico o con un proceso fisiológico y eso va a generar que yo pueda perder rendimiento. Y los días que van a hacer es en función
de los grados días que tenga a floración y de la temperatura que tenga para cumplirlos. Con lo cual, si tengo los mismos grados días de floración, pero más temperatura, probablemente no van a ser 15 y 15, van a ser menos. Y la segunda idea que hay detrás de esto está hablando que es periodo crítico porque define los componentes numéricos del rendimiento. Y yo les hago una pregunta. En este caso, lo que estamos viendo que R3 deja de ser tan crítico, y la explicación es porque ya ahí no podemos perder o no afectamos tanto el número de granos. Lo que vamos a perder es un poco de peso. Y eso yo lo comparto, y es así, y los libros siguen hablando de eso, pero también lo que es verdad es que en fechas tardías, por ahí la floración sucede en condiciones muy buenas, con lo cual el número de granos, por lo menos ponemos en discusión si es tan variable año a año. Y acá está la explicación de por qué decimos que en fechas normales, o lo lógico, lo que dicen los libros, es que el rendimiento se explica por número de granos, porque es el componente que más varía. En fecha temprana eso lo tenemos totalmente claro, y en tardía sigue siendo. ¿Y por qué? Porque el rendimiento es número de granos, el número de granos es función de la biomasa, y la biomasa es función de la biomasa que crece en floración, y la biomasa es función de lo que crece la planta por día. En definitiva, lo que estamos diciendo acá, que vamos a tener rendimiento si tenemos un cultivo que está creciendo. Por eso tenemos que entender cómo crecen las plantas. Las plantas crecen con radiación, con agua y con nitrógeno. Son los marcos teóricos más generales que explican cómo crece una planta. Y esto nos trae de alguna manera la primera gran idea, que si queremos rendimiento lo que tenemos que poner son recursos. La densidad y todo lo demás que veníamos hablando, en realidad son moduladores de esos recursos. No son generadores de recursos, porque yo ponga plantas, a menos que logre capturar más recursos, no genero espontáneamente recursos por poner una semilla más. Lo que sí puedo mejorar es cómo capturo esos recursos. Que ahí está la estrategia en densidad, y ahí está parte de lo que vamos a hablar hoy, y parte de lo que es particular de cada genotipo. Entonces, ¿cómo aumento agua? Bueno, si tengo riego, isoyetas, barbechos, lo hemos hablado, voy a pasar rápido. ¿Cómo aumento nutrientes? Con fertilización, con un correcto manejo del lote. Radiación, y las fechas tempranas tienen más radiación, sembrar más al norte suele tener más radiación, o más al sur, más filofanía, más radiación. El tema es que las fechas tardías tenemos que ver cuánta radiación perdemos. ¿Cómo perdemos agua? Y suelos arenosos, arcillosos, lotes que estén muy chacreados. Lo mismo para los nutrientes. Y para radiación tenemos que saber que las fechas tardías de tope o de rendimiento potencial van a tener un techo más bajo. Pero volviendo al concepto que yo les decía hoy, suele ser un poco más regular las siembras en febrero que en enero-diciembre, con lo cual el número de granos no se ve tan variable en las floraciones de tardía. Entonces, ¿qué es manejar densidad por ambiente? Y esto es un concepto más que nada para que lo traigo, para refrescarlo y para después poder charlarlo en este marco de los híbridos. Yo tengo un lote que tiene esa cantidad de recursos por metro cuadrado, que eso es cuánta agua, cuánta radiación y cuánto nutrientes tiene. Está cargado de esa manera, y tengo otro que está cargado de esta manera. Otro ambiente. ¿Cuántas plantas voy a poder, o qué densidad voy a manejar en cada uno? Si cada uno de esos cuadrados es la cantidad de poder poner una planta, bueno, cada cuadrado es la cantidad de recursos para que una planta crezca en condiciones óptimas. ¿En cuál pongo más, el cuál pongo menos? Creo que viene bastante lógico de decir que en el primero, por estar más cargado de recursos, yo puedo cargar con más plantas. Entonces cada planta va a poder crecer en su óptimo, y de esa manera desarrollarse y crecer y rendir acorde a los recursos. En este otro, como tengo menos recursos en el suelo, por metro cuadrado, por metro cúbico, lo que tengo que hacer es desparramarlas más, para que cada una, en el caso que las pueda captar, esos recursos, los voy a tener que aprovechar de esta manera. Esto es manejar densidad por ambiente. Por eso arranca no tanto desde el híbrido,
sino desde la mirada del lote. Es decir, ¿qué lote tengo? ¿Qué fecha estoy usando de siembra? ¿Qué fertilización voy a hacer? ¿Qué manejo del agua hice? ¿Cómo vengo con el inicio del agua en el lote? ¿Cómo viene el pronóstico del año? Que es otra de las cuestiones que podemos charlar. ¿Cómo viene el pronóstico climático? Y en función de eso hacer una estimación de los recursos, y a partir de ahí, entendiendo el genotipo, que es la parte que nos corresponde a nosotros, las particularidades de los genotipos, poder hacer una correcta decisión de densidad por ambiente. Pero, lo que siempre hemos hablado, es el mensaje si la densidad determina el rendimiento. No, la densidad no va, porque yo siempre las densidades de los rendimientos potenciales de zona núcleo, no voy a tener los rendimientos de zona núcleo si no tengo ¿qué? Los recursos de zona núcleo. La densidad no tracciona el rendimiento, sino que la densidad lo que hace es modular los recursos que yo tengo para cada genotipo, para que para que conviertan a grano los recursos que yo tengo en el lote. Dicho de esta manera suele parecer bastante, vamos a usar una palabra muy técnica, bastante pava la explicación. Es que la explicación es así de pava. Pero el mensaje es, esto es manejar densidad por ambiente. Que en un lote bueno o en un lote malo yo vea el mismo tipo de híbrido, la misma calidad de la planta, nada más que con menos número de plantas, porque lo que tengo son menos recursos. Si yo en estos dos lotes pusiese la misma cantidad de plantas, probablemente lo que voy a ver a la derecha son plantas más finas, menos verdes, con espigas más chicas, que van a ver en función de la tolerancia al estrés su capacidad de rendir en ese lote. Pero no estoy manejando densidad por ambiente. Estoy estresando los híbridos, poniendo los dos la misma densidad, y que el ambiente, el híbrido, se module con el ambiente. Por eso, en parte de esta primera parte, como refrescada de 10 minutos de lo que vivimos la vez pasada, que fue una charla de 2 horas, es transmitir este mensaje de manejar densidad por ambiente, arranca por una correcta, llamémosle, crítica al lote, una charla, una discusión entre varios, y acá es donde incluyo el equipo de Procampo para los que son lotes que van a maíz, de indagar y ser críticos con las decisiones. ¿Por qué? Porque de esto va a depender el éxito del cultivo. Por eso ya hace años que estamos dando charlas en Uruguay y siempre propongo lo mismo, de arrancar, por ejemplo, en 40.000 plantas, y a partir de ahí explicarnos, sobre todo como promedio, ¿no? Explicarnos qué cosas tenemos bien para ir subiendo. Porque casi siempre es mucho más difícil arrancar de 70 e ir bajando. Más vale arranquemos en 40 y decimos, che, pero la verdad que este lote lo venimos manejando espectacular. Mirá la capacidad que tenemos en el suelo, el agua que ya tenemos de inicio, fantástico. Subimos planta. Y lo vamos a fertilizar. Subimos planta. Y la verdad que este año pinta de llovedor. Podemos seguir subiendo planta. Si en alguna de esas decimos que no, bueno, no subimos. ¿Eso qué va a hacer? Que vayamos para arriba en función de las cosas positivas que tenemos. Desde el punto de vista de la discusión o del intercambio, es mucho más fácil ir en positivo subiendo plantas que criticarnos e ir bajando plantas. Resumen, y esto lo hemos charlado la vez pasada. ¿Qué buscamos con temprana potencialidad? Si bien en función de lo que llueve, esto es una discusión, si hay agua, en temprano hay más potencial, porque lo que hay es radiación, que es lo que no podemos manejar. El riesgo de la temprana es en floración, por oferta o por demanda. ¿Esto qué significa? Puede no llovernos, o puede ser un soplete terrible, y por más que tenga un poco de agua, el cultivo siente un estrés. Acá tenemos ciclo de los híbridos, densidad, barbechos, un montón de cuestiones para trabajar. Y la tardía lo que nos trae, como yo les decía, que suele ser un poco mejor llovedor, los registros que hay para febrero-marzo que para fin de diciembre-enero, lo que nos trae es esa estabilidad. El problema que tiene, que no es a riesgo cero la tardía, tenemos enfermedades. Esa mejor condición húmeda es una mejor condición húmeda para las enfermedades también.
trae insectos. ¿Qué significa? El cogollero, la lagarta, viene casi siempre, no puede superar la latitud 25, paralelo 25 por las temperaturas de los suelos. Las pupas suelen morirse por debajo de la latitud 25 por una cuestión de que no toleran las temperaturas. ¿Eso qué genera? Que si yo siembro temprano, están eclosionando del 25 para arriba y empiezan a volar para abajo. Cuando empiezan a bajar, y las temperaturas de los suelos, porque pasamos de la primavera, nos acercamos a diciembre, se van calentando los suelos. Eso que genera que puedan cumplir el ciclo, entonces ya empiezan a venir volando del segundo ciclo de más cerca. Y así, cuanto más tarde sembramos, más chance le damos de que las generaciones siguientes vayan llegando a atacarnos nuestros cultivos. Por eso sembrar en tardía es uno de los temas que tenemos que estar atentos al control de insectos, por biotecnología o por manejo de insecticidas. Y por eso siempre el manejo de insecticidas lo que recomendamos es estar atento a los adultos, que es como la primera alerta de si ya vamos a tener poblaciones atacando o no. Y atender el seguimiento de los adultos, además lo que nos permite es estar atentos a las oviposiciones. Eso podemos también, creo que tengo una diapositiva que podemos hablar del cogollero. ¿Por qué? Porque el control de cogollero, monitoreando adultos y siguiendo oviposiciones, es 10 veces más efectivo. Digo 10 veces, tendríamos, no sé si es el número, es mucho más efectivo que ver el daño y buscar controlarlo. Vamos a hacer en esto, cuando llegue el cogollero, vamos a hablar un poquito más de eso. Otro tema de la tardía, bueno, lo puse acá. Y vamos directamente al cogollero, no sé si ustedes ven mi mouse. Sí, esto de tener dos pantallas me sirve. La lagarta, o el cogollero, que es como nosotros le decimos en Argentina, se diferencia de los otros dos grandes plagas, podemos llamar, del maíz, que es el barrenador del tallo y la soca de la espiga, la heliotis. En parte porque el barrenador, hoy por hoy, todos los eventos, a menos que sea un híbrido G, lo controlan muy bien, pero el real insecto peligroso del maíz es el barrenador del tallo. Es el que te deja fuera de la cancha. Hoy por hoy los eventos la controlan muy bien y tenemos esa gran suerte. Pero si se llega a escapar barrenador, eso va a ser una rupturista desde el punto de vista del manejo agronómico para maíz, porque directamente era lo que no nos permitía trabajar en tardío. Por otro lado, la isoca de la espiga genera un daño importante, pero no tan importante. No. Obviamente que cuando solamente tenés ese, es lo que estás mirando y te parece importantísimo, pero cuando los comparamos, la isoca de la espiga genera un porcentaje de daño como para ser considerado de las tres grandes plagas, pero de las tres la que menor genera, y sobre todo lo que es la isoca de la espiga es una plaga bastante más especialista. ¿Por qué? Porque la isoca de la espiga lo que hace, pone los huevos en los estigmas y directamente te enterás cuando pelás una espiga que tuviste una infectación. Si no venís monitoreando huevos en estigmas o si no reconoces los adultos en trampa de adultos. ¿Cómo es? Pone una larva por espiga, esa larva camina por el estigma, se queda adentro y a medida que crece el maíz va comiendo la punta. Es casi un especialista del maíz, un ninja. Por otra parte, el cogollero, que ya el nombre lo marca, o lagarta do cartucho, estaba descrito que atacaba supuestamente en estadios tempranos. Si uno revisa la bibliografía original de esta larva, te hablaba de estadios tempranos. Hoy por hoy estamos viendo que ataca la espiga, y de hecho es bastante brutal como entra. Uno va a ver los orificios de entrada por el costado de las espigas, o ve si ataca en el momento original, llamémosle, ve
las plantas que cuando desenfolia tienen las rectas de redondelitos. ¿Por qué vemos esa estructura? Bueno, es como cuando éramos chicos o cuando el que tiene chicos chiquitos hacen los hombrecitos agarrados de las manos, que en realidad lo que hacen es doblar una hoja, cortarlo una sola vez, y cuando lo abrís quedan todos idénticos y agarrados de las manos. Bueno, es exactamente lo mismo con el cogollero, porque en realidad entra cuando las hojas están dobladas, hace el orificio, y después cuando la hoja se muestra, ahí es donde vemos todos los orificios uno al lado del otro. Por eso, volviendo a lo que yo les decía hoy, si nosotros vamos a ir a controlar el cogollero, cuando vemos ese tipo de daño de los orificios uno al lado del otro, lo que quiere decir que ya está dentro de la planta. Que controlarlo en ese momento no solamente va a ser más complicado, más caro y con mayor riesgo ambiental, porque tenemos que usar insecticidas banda roja, porque tenemos que ir tras laminar, o sea, tenemos que irlo a buscar adentro de la planta con la disminución de control que genera eso, versus monitorear adultos, monitorear oviposiciones que las oviposiciones se buscan en el envés de las hojas, casi siempre tercio medio, esas manchas, no sé si traje una foto, si no después se los mando, tenemos un comunicado técnico de cogollero, se los recomiendo también, no lo puse en este, que escribió Mauricio Acosta, el especialista de producto de Litoral, que está muy bueno, se los recomiendo para entender la dinámica de la plaga y todo lo que es relacionado al control. Eso hoy lo podemos, Felipe, Fede, reenviar a los asistentes, porque van a ver las fotos y demás del ciclo, que viendo eso, con un IGR, con una insecticida de ese estilo, que tienen mayor residualidad, que son banda verde, directamente lo que hacemos es proteger la planta cuando salen las larvas, que primero pelean entre ellas, tienen un canibalismo, oviposicionan entre 100 y 500, eclosionan, y la primera idea es, pelean entre ellos, se van comiendo hasta generar una larva sola por planta. También hay videos de eso bastante brutal. Y lo que queda de esa larva, si tenemos la aplicación, todas esas larvitas donde se tocan con una molécula de lo que aplicamos, se mueren. Y bajamos la población drásticamente, con lo cual bajamos el daño. Y como les decía, monitoreando adultos, monitoreando oviposiciones, con un insecticida mucho más simple, banda verde, tenemos un porcentaje de control mucho mejor que enterarnos cuando vemos los redondelitos y querer irlo a buscar adentro de la planta. Por eso muchas veces se castiga a los insecticidas que son post por baja eficiencia de control, pero en realidad se complican las aplicaciones, son épocas de alta temperatura, el mojado es complicado, hay un montón de cuestiones prácticas que hacen que no sea la molécula la que anda mal, sino la capacidad nuestra de ponerlo en contacto con el insecto. Volviendo a la tardía, otro tema que tenemos en tardía que mirar son las heladas, el riesgo de heladas, de que se nos termine el ciclo porque sembramos muy tarde, y un riesgo que en realidad es una variable de estabilidad del negocio, que es la humedad de cosecha, con cuánto sacamos el grano del campo. Que eso también hace que la tardía, si bien en rinde es estable, en negocio año a año puede no serlo tanto. Acá les traigo un ensayo de 3 años, de 5 híbridos de madurez de 118 a 125, de 4 densidades de 30 a 90.000 plantas, con 5 fechas de siembra, de septiembre a enero, para poder hablar de cómo la fecha de siembra interactúa con la densidad. Como para, como les decía hoy, dejarles un poco más de dudas que certezas, pero por lo menos ejercitar un poco la idea esta de que tenemos que seguir pensando el maíz y la agricultura es así. Todo el tiempo tenemos que estar discutiendo y mirando, no tanto usando paradigmas para toda la vida. Acá lo que podemos ver abajo es el rendimiento. Esto tiene todo un análisis estadístico por detrás. Las variables que van a ver de rendimiento es producto de los genotipos y los años. O sea, ahí adentro hay varios años, escalas de rinde, de años que fueron de 12.000 kilos y años de 16.000 kilos. Y de hecho adentro van a tener una variación producto de híbridos que son 118 de un potencial menor, híbridos que son 125 de un potencial mayor. Todo eso, el modelo estadístico que usamos, contempla que esos errores directamente se ponen como variación de cada híbrido y ajusta un modelo
promedio para todos y son estadísticamente potentes y de hecho correctos estas rectas que ven adentro de ese perdigonazo. Lo digo porque eso es una típica comentario cuando lo presentamos, pero que lo que ven ahí adentro es la respuesta promedio y que de hecho se puede presentar de esta manera. Pero vamos a la idea. ¿Qué pasa en septiembre? Sí. Fede, no, perdona que corte. A ver, en la medida que vayan surgiendo alguna duda o algo, porque acá está escribiendo el amigo Pedro Egui, Spodoptera, Diatraea, Helicoverpa, no sé, Pedro, siéntanse incómodos en interactuar, intercambiar, que es la idea de esto, ¿no? No, simplemente cuando hablan de cogollera, de cada una de ellas, de la espiga, saber cuáles son, porque a veces los términos no son lo mismo. Perfecto. Correcto, Pedro, Ahí gracias. Yo no veo los chats, voy a ver si me los puedo poner. Yo cualquier cosa te voy avisando, Fede. Dale, tranquilo, Dale. Era esa intervención de Pedro, puntual. Avanzá nomás. Perfecto, sí. A ver, voy a revisar el comunicado técnico, un minuto. Y ver si los puedo cargar ya hoy, acá. Helicoverpa cambió el nombre a Heliotis, que es la única, de lo que puso es lo único que hay una modificación, el resto está perfecto. Y como decíamos, la complicada, por así decirlo. La complicada es Spodoptera, ¿no? Sí. Claro. La complicada hoy por hoy es Spodoptera. Diatraea es la más dañina, pero que hoy cualquier evento lo controla muy bien. Y Helicoverpa o Heliotis es la punta de espiga, que Diptera 3 es la que hoy por hoy la que mejor controla, igual que para Spodoptera. Gracias por la aclaración, es verdad que los nombres científicos son los que se mantienen en todos lados y nos permiten interactuar. Volviendo a la densidad, vamos a esta mirada y voy a detenerme después en dos. Pero ¿qué estamos viendo? Que septiembre y octubre las respuestas se hacen muy lineales, o sea, a mayor densidad, con buenos ambientes, como son estos ensayos, los híbridos responden con más rendimiento. En noviembre empezamos a ver, podemos decir, un amesetamiento. En diciembre vamos acá arriba y ya empezamos a ver que densidades entre 60 y 100 podríamos armar casi una recta, o sea, como que hay un óptimo que no pasamos a más rendimiento, y enero vuelve a ser lineal, pero a una escala de rendimiento mucho menor. Si vemos las escalas de rinde, vemos que los altos rindes están temprano, y que diciembre no tiene malos rendimientos, pero que son un poco menores a lo que veíamos. Si nosotros este ensayo, lo que nos interesaba es también no solamente ver rendimiento, sino qué pasaba con los componentes. Por eso hicimos la misma medición con plantas independientes para el número de granos. ¿Y qué veíamos con número de granos? Y que el número de granos era lineal en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, pero no llegaba a explicar la diferencia en amesetamiento que veíamos en la respuesta a rendimiento. Por eso cuando vimos peso de 1000, encontramos algunas diferencias que se las voy a marcar directamente comparando septiembre versus diciembre, que son los que más cambian. Y acá los vemos. Fíjense, septiembre la respuesta de rendimiento era lineal y diciembre ese amesetamiento que veíamos entre 60 y 100.000 plantas. Y veíamos que el número de granos no explicaba tanto esa diferencia. ¿Por qué? Porque los dos eran bastante lineales. Y lo que veíamos es que, llamémosle la pendiente del número de granos, era distinta. ¿Esto qué significa? Que levantada en bajas densidades estaba explicado porque los híbridos tenían en bajas densidades más peso en tardía que en temprana. Esto a priori nos generó, sobre todo el primer año, que fue cuando
creo que fue 2014, que todavía de esto no se hablaba mucho, algunas dudas y yo pasé a hacer esta prueba, un análisis extra, en nuestros ensayos de genética, que estos son un montón de híbridos con check de otras empresas, y lo que hice fue un análisis muy simple. Muy simple de explicar, pero bastante complejo. Y de ver es bastante interesante. ¿Qué muestra esto? No se están viendo bien los vectores que están marcados adentro de los híbridos. Esto es un análisis que lo voy a explicar bastante simple. Este vector que ven acá es rendimiento. Acá lo estoy marcando. Cuanto más chico es el ángulo con algún otro vector, ¿eso qué significa? Que el rendimiento está explicado más por ese otro vector. Lo que podemos ver acá, que el ángulo con número de granos es más chico que con peso de granos. Este ángulo es más chico que este. ¿Eso qué quiere decir? Que el rendimiento para estos 34 genotipos estuvo más explicado por número que por peso. Esto es fecha temprana. Y es lo que venimos diciendo en todos los libros, en esta presentación y demás. Cuando lo hicimos para tardío, ¿qué nos pasó? Que no es que peso pasó a ser más importante o el número dejó de ser importante, porque tiene un buen ángulo, pero el peso fue un poco más importante o bastante más importante que en temprana. ¿Qué quiere decir? Que los híbridos que más pudieron llenar los granos fueron los que explicaron rendimientos mejores. Esto lo traigo como idea. ¿Por qué? Porque para tardía, y ya empiezo a hablar un poco de lo que vamos a hablar del manejo agronómico, esto cuando lo empezamos a discutir con distintos especialistas, desencadenó, por ejemplo, con Roberto de Rossi, uno de los máximos, en mi opinión, el máximo especialista de fitopatología de maíz, y sobre todo en siembras tardías, ensayos en los cuales decíamos, claro, esto puede estar explicando por qué vemos, me acuerdo cuando el Tino discutíamos esto, decía, esto puede explicar por qué estoy viendo yo cosas raras para la literatura, para la academia, de respuestas de aplicación de fungicidas aún en R3. Cuando para otras enfermedades, para siembras tempranas y para lo que hablamos en Argentina un montón de tiempo, era que B7, B10, me acuerdo que hasta habían publicidades de radio que te decían B7, B10, B7, B10, los fungicidas. Y esta idea de que el peso en tardío puede tener un poco más de importancia, está explicando por qué hoy recomendamos el fungicida hasta R3. Porque si cuidamos ese llenado de granos, vamos a estar levantando rendimiento. ¿Por qué? Porque en tardío, y vuelvo a la idea del periodo crítico, y por eso lo puse al principio, si lo sembramos en un momento donde el número de granos no varía tanto porque le llueve bastante bien, y estas son conjeturas que seguimos trabajando, no sería loco pensar que el número no es que para ese maíz dejó de ser importante, sino que varía menos. Con lo cual, cuando lo analizamos, en una variación de años y de ambientes normales, como le llueve bien, y el número no es tan importante. Le llueve bien en floración. Si le llueve bien en floración, y se acuerdan lo que hablamos, que en floración no solamente determino el número de granos, sino también el peso potencial de esos granos, la misma semana post floración, yo determiné cuántos granos de los que tenía potencial pasaron a ser granos cuajados, y esa misma semana, por diferenciaciones celulares, también estoy determinando qué potencialidad de peso van a tener esos granos. Entonces, y recapitulando, si no llueve bien, y todos los años llueve bastante más parejo que en enero, y el número de granos no me va a cambiar tanto, porque si el cultivo viene normal y yo le llueve bien, iba a estar fijando un número cercano. Si además le llueve bien y tengo buena diferenciación celular, y capaz que tengo si el genotipo lo permite, un buffer de peso mayor que en temprano. Entonces, ¿no será que si yo cuido ese llenado, puedo capturar ese plus? Bueno, es un poco por ese lado
lo que quiero dejar abierto en esta primera parte. Y como les dije que no es simple esto, ni iba a ser la respuesta a todo, la idea de si hay una única densidad para maíz, por ambiente o por fecha de siembra. Bueno, no, lamentablemente, como vimos, no hay. De hecho, como les mostré recién, o como vimos en esos ensayos de fecha de siembra, a priori tampoco debería ser la misma densidad óptima para fecha temprana o para fecha tardía. ¿Por qué? Si consideramos que esa respuesta promedio la podemos trasladar, y eso lo vamos a ver después, pero si consideramos que esa respuesta promedio la podemos trasladar al maíz en general, que está muy mal, pero lo traigo solamente como idea, podríamos ver que en tardío podríamos bajar densidad sin tanta penalidad de rendimiento. A priori. Ahora vayamos a pensar esto, y esto funciona para fecha de siembra temprana, donde, en función del ambiente, bajar densidad me lleva al óptimo. Lo que veíamos hoy de los cuadraditos de recursos. Y lo que tiene esto por detrás, que ya lo hemos discutido, y lo traigo de vuelta, que las plantas que están en este óptimo de la curva negra, las plantas que están en este óptimo de la curva naranja, y las plantas que están en este óptimo de la curva verde, como vimos en el ejercicio gráfico de los cuadraditos, deberían ser similares. Las espigas deberían ser similares, la única diferencia es que tendrían que ser más o menos espigas en función de los recursos que tenemos en ese ambiente. Y cuando le hablamos por híbrido, bueno, las respuestas sabemos que hay interacción y que tenemos que saber para cada híbrido su respuesta. Y esto es un poco el marco de la charla de hoy. Y esto es lo que nosotros nos dedicamos a hacer en Argentina y en Uruguay. Faltan los puntitos ahí de los últimos años que venimos trabajando. Mauricio está haciendo un trabajo espectacular junto con Alfredo y Procampo en todo lo que son generar información puntual para cada zona. Nosotros disectamos Argentina en 6 grandes regionales que están cortadas, podemos llamarle, o regionalizadas en función de la agricultura, la particularidad de los ambientes, y en cada uno de esos lugares hay una persona de nuestro equipo que se encarga de generar información específica para ese lugar, y Litoral para nosotros es un lugar específico, Uruguay, Entre Ríos y la parte centro-sur de Santa Fe, que tienen particularidades desde el suelo, desde el régimen hídrico. Obviamente, que si uno mira en la lupa ahí adentro, encontramos subzonas. Pero comparar Litoral con zona núcleo, con el sur de Argentina o con el NEA-NOA, es totalmente distinto. Por eso, yo hoy les voy a presentar los resultados de los híbridos, muchos de ellos para siembras tardías. ¿Por qué? Porque partimos de la base que yo les decía que las respuestas pueden ser distintas de temprana a tardía. Y para la zona litoral, para los híbridos que estamos posicionando acá. En algunos casos traigo información del norte de Córdoba. ¿Por qué? Porque las siembras tardías en Entre Ríos y no son tan importantes, por eso no tenemos tanta información de este lado del río, pero sí tenemos información un poco más al oeste, en el norte de Córdoba, que tienen fechas tardías, que casi el 80%, por eso vamos a ver desde el punto de vista sanitario, y sobre todo porque es la zona con mayor presión en Argentina de sanidad. Eso nos va a permitir ver los híbridos, cómo se comportan ante la peor situación. Que esa peor situación de lo que esperamos en Entre Ríos o mismo en Uruguay es casi del promedio de los años para Córdoba. Entonces también nos sirve como para decir, bueno, cómo se comportó en las peores situaciones, cómo esperamos que sea en estas fechas tardías. Entonces, y ahora sí pasamos a la última parte de la charla, que sería qué sembramos en fechas tardías para Uruguay. Empezamos con 3927 de Víptera 3. Cuando hoy por hoy tendríamos que revisarlo, porque creo que hubo un par de lanzamientos este año de algunos híbridos que estamos comparándonos, pero históricamente cuando largamos este híbrido era con tecnología Víptera 3, el material más corto del mercado. Hernán Sánchez me manda, no sé si lo conocen, un técnico argentino que expatriamos acá de Argentina, me manda un audio, justo estoy dando una charla en Uruguay.
Si lo ven pasar es colorado, lo van a reconocer. Pobre, es hincha de Boca. Después de Madrid tuvo que irse de Argentina. Y Sí, tenía pero vino tantas para apuestas hechas que Paysandú a le fue más salvar. fácil irse de Argentina que quedarse a pagarlas. ¿Qué particularidad tiene este híbrido? Y vamos a ver la propuesta de valor. Es un híbrido de ciclo intermedio, bajo porte, con excelentes atributos agronómicos de Will Quebrado y una muy buena respuesta a la densidad, o una muy buena no respuesta a la densidad, vamos a decirlo de esta manera, una estabilidad ante la respuesta a la densidad. Estos son datos que van a ver en nuestro catálogo, que también les propongo que se los enviemos a los presentes, que por ahí es más divertido que yo les cuente básicamente que lo que pueden llegar a hacer con nuestro catálogo es en función del peso de 1000 y los granos por espiga, multiplicando esos dos valores, van a poder tener gramos por espiga en el óptimo. Estos datos de peso de 1000 y granos por espiga están sacados de una pluralidad de ensayos que también se los voy a mostrar, de densidad, en donde vemos, es cierto, ¿se acuerdan que yo les decía que en cada punto máximo las espigas deberían ser iguales? Bueno, eso lo corroboramos con los ensayos de densidad en un montón de ambientes, y lo que ponemos en el catálogo son el número y el peso de esos lugares óptimos. Entonces, de alguna manera, esa multiplicación les puede servir a ustedes como para tener una idea, y esto hizo Alfredo, un estimador con coeficiente de logro, con factores de seguridad, como para poder recomendar densidad, así que también se los recomiendo, una linda charla para tener con Alfredo. Yo les decía, un híbrido que estamos viendo acá, rendimiento en función de la humedad, que tiene una excelente relación humedad, rendimiento-humedad. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos, fíjense que estos son, podemos llamarle isoyetas de rendimiento por punto de humedad, la de 700, la de 800, la de 900 kilos por punto de humedad, y se puede ver que este híbrido está por encima de la misma curva, o dentro de estas dos, con excelentes materiales como 7210, que no descubro nada, para mí uno de los mejores, y por varios años fue el mejor híbrido del mercado argentino, con 3916 y con 4500, dos materiales que siempre destacamos por su productividad. Ahora, si esto viésemos solamente rendimiento, ustedes me dirían, está cuarto. Claro, el tema es que no estaríamos viendo la importancia de la humedad en este material. Cuando lo vemos en esta dispersión de rendimiento en función de humedad, ustedes pueden ver en realidad que no es un híbrido que tiene, que solamente tiene bajo rendimiento. Sería un problema que tenga este rendimiento y esté en 17 puntos de humedad. Pero si está acá con bastantes puntos menos de humedad, lo que estamos en realidad diciendo que es un híbrido que menos días crece, con lo cual es lógico que menos días coseche rendimiento. Pero cada día que está cosechando rendimiento es recontra eficiente. Y eso es una de las virtudes que tiene este híbrido. Como les decía, excelentes atributos para vuelco, y esa no respuesta a la densidad que lo hacen que aún con bajas densidades se puedan alcanzar rendimientos acordes. Esto es lo que yo les decía de las curvas que venimos armando, y estas, a ver, estos serían las descripciones, las ecuaciones de las curvas de densidad que nosotros usamos para los que quieran hacer densidad por ambiente y necesitan esto para poder generar la recomendación. Pero lo que estamos viendo acá que es un material que responde en bajas densidades con muy buenos rendimientos, que no es necesario presionarlo con densidad, y que eso para ambientes inestables es una gran virtud, porque uno puede sembrar densidades bajas y tener casi los mismos rendimientos que con densidades altas. Eso es una de las grandes también atributos que le vemos a este material. Y como yo les decía, muy buenos valores de sanidad y secado. Estoy corriendo porque me apareció un cartel, perdónenme. Ahora sí. Y de cosecha anticipada. ¿Y cuáles son los diferenciales? La tasa de secado, agronómicos de Will Quebrado y estabilidad de rendimiento. Son los tres grandes factores que ¿qué beneficios traen? Bueno, permite lograr cosechas anticipadas en fechas tempranas. En tardía, en función de la fecha que ustedes puedan llegar a sembrar y planificar, pueden tener o menos puntos de humedad si es una cosecha temprana, o van a empezar, y ahí es donde en tardía se pegan mucho los genotipos, cuanto más tarde sembramos, esta virtud la empezamos a perder. Y después, agronómico Will Quebrado es espectacular,
y lo que yo les decía hoy, con bajas densidades se obtienen rendimientos acordes. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Zonas de alta presión de enfermedades, esto lo tenemos clarísimo y lo venimos diciendo, por eso, si van a sembrar 39-27 tardío, es con recomendación de fungicida. Va a tener tizón, esto lo sabemos, tiene las virtudes que les hablé recién, con el correcto manejo sanitario, lo hacen un híbrido muy interesante. Si va a quedar solo, por ahí tenemos otras opciones que tienen mejor comportamiento para sanitario, y esto, tengo claro que Felipe es uno de los que siempre comenta, es un muy buen híbrido, va a tener tizón si no lo seguimos. Con lo cual, más vale ser precavido, conocerlo, y eso es lo que nosotros nos dedicamos, avisar, conocer nuestros híbridos y tener recomendaciones para cada fecha de siembra. Igual Fede, en la mayoría de los casos que se ha sembrado en segunda no tuvo aplicaciones, salvo en situaciones de riego, en el norte, pero digo, en general en el sur, en Colonia, en Soriano, en la mayoría de los casos no tiene riego, no tiene aplicación contra tizón. Lo que sí decimos que por tener resistencia media hay que estar alerta, ¿no? Uno no puede dormirse con eso porque la susceptibilidad está. Perfecto, por eso en zonas de alta presión, perdón que yo no leí, a veces me apuro, en zonas de alta presión sabemos que va a tener. Como decís vos, Claro. Si el manejo es en una zona de presión media, es con seguimiento y muchas veces sin aplicación. Pedro, no está mal. levantaste Sí, la mano, capaz. Querías aportar algo. No, de las enfermedades en siembras tardías que más tenemos que cuidar es el tizón. Es un material que tenés que tener cuidado, ¿no? Sí, si estás en una zona de alta presión, hay que tener cuidado. Lo que también vemos y estamos trabajando con la aplicación de fungicida, estoy pensando si creo que no lo presento, es un híbrido de respuesta media, los 300 kilos por hectárea que se paga, que sería el umbral de respuesta, lo cumple, pero no es un material de altísima respuesta. De considerar sí. en siembras una pregunta, Sí, perdón. sí. De considerar en siembras tardías cuál es la peor enfermedad que te puede pasar, debe ser el tizón, ¿o no? Es como los insectos, en realidad. Ahí hay que diferenciar frecuencia con intensidad. Si vos me decís cuál es la más frecuente con una intensidad importante, sí, totalmente de acuerdo con vos, tizón. Si me decís a cuál le tenés miedo que te puede destruir el cultivo, y Cercospora está haciendo una que es mucho más fácil de controlar. O sea, tizón controlamos el 60-70%, Cercospora se llega a controlar hasta el 90%. El tema es que la Cercospora, cuando ataca un híbrido de maíz susceptible, es bastante más agresiva, o mancha blanca. Son dos emergentes. Lo que tiene tizón, que es mucho más generalizado, y en años mucho más frecuente, con lo cual, sí, hablamos de tizón. Pero siendo más específico, por ahí la mirada es un poco más amplia. Sí, No yo sé te si fui claro. quería agregar que tenemos muchos ejemplos, en el caso del 39-27, de siembras de segunda con poblaciones de 44, 45.000 plantas. Por ejemplo, en Mercedes, Ruta 14, zona que podría, en rotaciones agrícolas, con rendimientos de 9, 10.000 kilos, o de 8 a 10.000 kilos, ponele, en esa cantidad, en una población realmente baja, y que en la mayoría de los casos no tuvo aplicaciones. Si en años complicados hay que estar arriba porque puede llevarse una aplicación contra tizón. No lo recomendamos en riego, que es lo que decía Pedro, porque en riego realmente aumentase el problema, y para eso sí tenemos otros híbridos que son mucho más resistentes, pero que no son tan cortos, o bueno, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Exactamente. Esa es un poco la charla de ver la agronomía y también las fortalezas y debilidades de cada híbrido, que por eso hacen un equipo. Porque cada uno juega de algo distinto y tiene su virtud que por el otro no tiene. 39-16. Para nosotros es la mejor combinación de potencial y estabilidad, con una relación ciclo-rendimiento de portfolio excelente. La veíamos hoy en el cuadro, en el gráfico que les presenté.
Está ahora en versión Viptera 3 y una excelente respuesta a fungicidas, que es otro de los temas que también les vengo a presentar. Yo les decía, de temprana, un material que se encuentra siempre por encima de la media, como bien lo marca un híbrido de un genotipo superior, que sería de la 1-1 siempre por encima, y en tardío se comporta también de esa manera. Son un montón de localidades. Esto es solamente el último año que estoy presentando, del año 2020, del 2021. 39-16, si me escuchan ahí, es lo que les decía. Se te escucha fuerte, fuerte y claro, se ve perfecto. Dale nomás. Listo, lo vamos scrolleando así. Yo les decía, un rendimiento de un híbrido superior. Estos son los datos de la Regional Litoral, dentro de 11 ensayos internos que tiene esa nomenclatura de la última campaña, y también de la red APRESID. Nosotros nos comparamos con testigos internos y externos, y podemos ver ahí que el 39-16 tiene rendimientos por encima de nuestro portfolio, o sea, es el híbrido que hoy por hoy más potencial tiene, y además un ciclo muy bien ubicado en relación a los testigos y en relación a otros, como pueden ser el 4580 y el 9606, que fueron dos híbridos que mandamos a la zona. No entiendo por qué. Ya estos son... No, bueno, la verdad que está imposible. Estamos. No se puede. No hay manera. Me sacó del Zoom, del otro. Hago un último, ya está. Si quieren, tomo 2 minutos y hago un último intento. Si no, vamos a tener que suspenderlo acá y mando la filmo y la vuelvo a mandar. Denme 2 minutos, les pido. Dale. Perdón a los presentes. Disculpe. Vamos arriba. Vamos arriba, querido. Vamos que nos llevamos a Gallardo. Dale. No me pongas nervioso, que ya bastante nervioso estoy. ¿Qué es lo que les estoy presentando? Yo les dije, les iba a traer información también de algunas localidades que son del norte de Córdoba, porque es donde hay mayor presión sanitaria. Y acá en 25 ensayos, son 10 kits y 15 strip test, que en promedio fueron de 9.800 kilos. El 39-16 fue el que tuvo top de rendimiento. Y lo que nosotros estamos hablando acá es cuidar su potencial, con fungicida, con densidad y con fertilización. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Es de esos ensayos, yo les comentaba que es una zona de altísima presión, y que nosotros hablamos, y eso también tienen el comunicado técnico para revisar, de umbrales de aplicación de cuando llega en grado 3. Y lo que están viendo acá es que el híbrido solamente en una localidad superó el umbral, y que en esos ensayos donde superó el umbral, que acá son 3 localidades, la aplicación se pagaba, por lo menos para las condiciones de insumo producto en Argentina, con 300 kilos de respuesta pagábamos, y tuvo un promedio de respuesta de 1.200 kilos en estos 3. Generado por un aumento también de 30 gramos en el peso de 1.000. Como hablábamos hoy, es un material que, si cuidamos el peso de 1.000, tiene una capacidad muy importante. Fíjense que llegó a valores de 420, que eso lo hemos hablado en muchas oportunidades y está en el catálogo. Y no solamente eso, sino
tiene el potencial del rendimiento que si nosotros hacemos una correcta seguimiento y cuidado del material, paga esa aplicación en kilos. Como les decía, el recordatorio del comunicado técnico para comenzar a monitorear cuándo, cómo evaluar, qué umbrales, y sobre todo, trabajar con el equipo de contacto, con Mauricio Acosta, que es nuestro agroservice del litoral, para hacer giras, para capacitarse, para ir a mirar esto también, el comunicado de Cogollero, el comunicado de evaluación y toma de decisiones, y algún otro más que hemos hablado, todo el equipo de Procampo lo tiene, así que les recomiendo reenviarlo, y sobre todo los productores de pedir charlarlo con el equipo técnico, porque están siendo capacitados constantemente para poder responder a sus consultas. Otro tema importante que también traigo del norte de Córdoba, que fue una condición el año pasado muy preocupante, pueden buscar en las noticias de Argentina, del agro el año pasado, fue el quebrado, un año de mucho quebrado, eso lo podemos discutir al final el porqué, pero el 3916 se comportó como un híbrido muy, muy bien dentro de lo que es la red CREA Norte de Córdoba. Solamente en uno superando el promedio del ensayo. Volviendo al manejo de densidad, que es lo que vemos que es un híbrido que necesita de plantas. Que necesita de plantas y que las paga con rendimiento. Después lo vamos a ver comparado con otros materiales. Y yo les decía, tenemos estas curvas generadas para 3916, por ahí es el que más tenemos curvas, y que muestran alta respuesta, plasticidad media, y sobre todo altos potenciales de rendimiento. Estas son cuestiones que tenemos bastante evaluadas del híbrido, y que hace tiempo ya es un material que tenemos generado las curvas para el manejo por ambiente. Y lo que hablábamos de considerar el año, bueno, en Argentina, y digo Argentina si bien es un evento que no entiende de fronteras, y sobre todo lo que es el ciclo ENSO, lo que hay que considerar es cómo afecta cada región y cómo afecta cada fecha de siembra. Esa es una de las particularidades que estamos discutiendo este año. No es lo mismo cómo afecta las lluvias de diciembre-enero, con lo cual cómo debemos manejar la fecha temprana, o cómo afecta las condiciones de lluvia de febrero-marzo. Y por otro lado, hay que también saber pasar por el tamiz de lo que dicen de menos agua, si es igual para, no sé, para Uruguay, para NEA-NOA, como les decía, para el sur de Córdoba. Muchas veces agarramos una noticia y sobre todo en Argentina nos encanta eso, desde Buenos Aires sacar una noticia que parezca que es para todo el país. Yo a mi madre le digo, vos ves en las noticias que dice que llueve y entras la ropa, y ya está a 500 kilómetros, y por ahí no llueve donde está ella. Pero bueno, a nosotros nos encanta eso, desde un lugar hablar para todo. Y lo que yo recomiendo con el tema de niño-niña es buscar las particularidades para la zona. Nosotros estamos trabajando en esto, dentro de poco vamos a tener también, estamos trabajando con una empresa, un partner que tenemos de pronosticador de condiciones, es la persona que es el contacto con la NASA en Argentina, y creo que en estos próximos días vamos a estar también sacando uno específico para Uruguay. Por eso les propongo tomar las decisiones en función de eso. No es que esto no le va a errar, pero sí que es un insumo más para tomar la decisión de densidad, por lo que decíamos. Es un recurso más que va a afectar los rendimientos. Ya hablando de los híbridos de aptitud silera o graníferos con aptitud silera, 4580 BT Pro, es un híbrido que de los primeros que se desprendió del segundo programa de mejoramiento genético de Argentina, y que tiene es una excelente opción por su rendimiento y calidad. O sea, esto es una combinación entre el rinde en grano que tiene y la calidad que tiene también cuando es picado, para hacer un performance tanto de aptitud silera como de granífero. Por eso decimos de granífero con aptitud silera. Y lo que tiene, que fue una de las primeras características que lo hizo ser un jugador importante en el portfolio, es una excelente sanidad. Por eso puede ser posicionado en siembras de alta presión. Tiene la tecnología BT Pro, con lo cual va a ser dentro de esos que hablábamos hoy, de ser como algunos monitoreados para fungicida, este monitoreado para insectos, y la recomendación que decíamos hoy, de no ver el daño, sino monitorear
los adultos y las oviposiciones, y de esa manera tenemos un excelente híbrido. El BT Pro es un trait que hoy está en un segundo plano, pero no es sin trait, y con una sanidad que lo hace muy interesante, y sobre todo si va para picado, que disminuimos bastante también en algunas opciones de daño. Desde el punto de vista de rinde, como lo vemos, un material que se compite dentro de nuestra serie de híbridos graníferos, con lo cual no es un silero que no tiene, o un granífero silera sin grano, es un híbrido que viene con rendimiento, que eso es lo importante, y siempre lo venimos hablando para grano que tenga, para actitud silera que tenga grano, pero también cuando es picado, es un material que tiene muy buena ventana de picado, y condiciones de calidad que también del resto de la planta, que hacen que la materia seca digestible, estos son datos para la región litoral, y un poco también para el norte del litoral, y también tenemos los mismos datos en rendimiento y en grano y en materia seca para el norte de Córdoba, que yo les mostraba. Norte de Córdoba, un material que compite con los graníferos, más al este de Córdoba, más cerca de ustedes, todavía mejor se comporta. El este de Córdoba es la parte de la otra región no litoral que más se parece al litoral, y que en materia seca digestible, como yo les decía, anda muy bien y compite con nuestros materiales que estamos posicionando como silero, con lo cual tiene esas características de grano y además se puede picar. Con lo cual ahí está la versatilidad del material, lo que lo hace en el portfolio un jugador importante. Los que son netamente graníferos, 3916, 3927, y les voy a hablar de una novedad como 4216, son plantas más chicas, color más anaranjado, menos calidad de caña, por eso son netamente graníferos, y ahí sus virtudes. Este es, para los que les interese, tanto para carne como para leche, tener un material que nos dé esa opción. Cuando hablamos de densidad, otro atributo interesante es que es un material que lo podemos manejar con baja densidad. Interesante para los planteos que queremos hacer de silo, porque habla de una ración más económica. Interesante para los planteos de estabilidad, como el 3927, que podemos bajar densidad y sin penalizar rendimiento. Y también interesante para lo que es el tizón. Yo hoy le mostraba la respuesta. Acá tenemos un ensayo que es el mismo, agregándole uno más. 4 localidades donde una hubo un tizón, Colonia San Bartolomé, por encima del umbral de aplicación, 2 en el umbral, y Villa María Río Seco, donde la cercospora estuvo en el umbral. Y cuando vemos este híbrido, lo que estamos viendo es que, como les decía hoy, la respuesta se mantiene en el 3916, y 4580, por condiciones de sanidad que presenta, genera una menor respuesta. Lo que no quiere decir que no pague la aplicación, pero sí que, como ya viene sano, no generamos un boom de respuesta. Y sobre todo cuando el material se cubre solo, aplicar en algunos casos da alguna clase de penalidad por detoxificación. ¿Cuáles son los diferenciales de este híbrido? Mejor desempeño en densidades medias a bajas, esto es lo que decíamos, altos rendimientos con menor costo por hectárea en grano y en silo principalmente. Sanidad 360, excelente comportamiento para las principales enfermedades del maíz. Podemos hablar de tizón y roya como dos de los estandartes ahí. Y versatilidad de uso, tanto siembras con destino grano o silo, tanto temprano como tardío, es un material que lo podemos usar. En altísima productividad no lo recomendamos, ¿por qué? Porque si queremos grano de altísima productividad es 3916. Densidades altas no, por una cuestión de que con densidades bajas alcanzamos rendimientos igual de buenos y además mejoramos otros atributos agronómicos. Y el tema de protección contra insectos, lo tenemos claro que BT Pro no es la mejor protección, pero que no quita que sea un material que no se puede usar con un seguimiento y con una mirada. ¿Qué tiene de manejo agronómico interesante? Yo le decía, la amplísima ventana de fecha de siembra y sobre todo la ventana de picado también, se incluye con eso, y ambientes potenciales medios con no más de 60.000 plantas. Pasamos ahora a otro híbrido dentro de la aptitud silera, que es 3821, que lo van a ver comparado con 4020, un material que conocen. ¿Y qué es lo que destacamos de este material? Dentro de la misma idea, que cuando más sanidad que un 4580, perdón,
más salida que un 40-20, que es el material que ustedes conocen, y que tiene rendimientos en kilogramos, esto es materia verde lo que están viendo, y a la derecha el porcentaje de materia seca, rendimientos similares a un 40-20, entregándolos un poco antes, y el cuidado acá es que tiene una ventana de picado más corta que un 40-20. Esto lo sabemos y por eso lo transmitimos, es un material para ser usado, para picado, con cuidado de esa idea y siempre con densidades bajas. Es lo que tenemos medido y lo van a ver acá en estos ensayos que son de 3 densidades nada más, de 4 densidades. Tenemos también los ensayos de, llamamos nosotros fecha de diciembre de densidad, donde siempre vemos, y lo van a ver, que responde con una amplia compensación, por eso no necesitamos densidades altas. Acá de nuevo, corroborado este otro año, en distintos umbrales de rendimiento, distintos índices ambientales, lo que estamos viendo es que el material no es necesario superar las 55.000 plantas para obtener rendimientos en granos acordes, y lo mismo vemos para la materia seca. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es 4216 Viptera 3. Entiendo que en Uruguay lo están sembrando y lo tenían en el portfolio y que ahora están quedando pocas bolsas. Si hay pocas bolsas, yo recomendaría que lo muestren a la mayor cantidad de productores en siembra tardía, porque tiene, voy a ser muy simple, sería un 4580 con Viptera 3 y granífero, una mezcla entre el 3916 y el 4580, que nos va a dar una arquitectura de planta granífera por excelencia, más estabilidad, pero con la sanidad de un 4580 y Viptera 3. ¿Qué es lo que vemos? Que comparado con 3916, que es nuestro híbrido elite de rendimiento, en temprana y en tardía, lo vemos que se cruza por debajo de los 8.500, 8.700 kilos, es donde el nuevo 4216 es un híbrido que la pelea bastante bien, como un 3916, que también lo vemos ahí peleándola, pero que el 4216 viene a levantar un poquito los pisos. Esto es lo mismo, pero para las localidades del litoral tardío. Son 42 localidades, entre 5.000 y 12.000 kilos. Estas son las 11 de litoral específicas de la campaña pasada de KIT, Strip Agronómico, Comparativos de Rendimiento y los DAR, donde estuvo también presente. Y lo pueden ver que está en una escala de rendimiento de superior en esta barra, tenemos que ver, esto no tiene la estadística, al 4580 y similar al 3916, siendo de ciclo similar a un 4580. Cuando lo vemos acá, esto sí con estadística, pueden ver que sigue siendo A, comparado con los testigos y con 3916, y con la humedad que hace equipo en tardía, como decimos, del 3916. Estos son 25 localidades hay detrás de estas barras. Cuando lo vemos un head to head, ¿qué es head to head? Vamos a 21 localidades y lo comparamos con 4580, un cabeza a cabeza, lo que vemos que quedan un 50-50 de las veces que ganan con 4580. Con lo cual es un material, como les decía, el que usa hoy 4580 puede probarlo con tecnología Viptera 3, lo que es un granífero neto. Cuando vemos el manejo de densidad, yo les decía, se maneja con un poco más de plantas que un 4580 del estilo del granífero 3916. Pero no más de 60.000, o sea, no es que tampoco necesita como el 3916, altísima cantidad de plantas. Y esto lo vemos también acá en las curvas de densidad, que como les decía, esto se lo presento para que el que quiera manejarlo de densidad por ambiente, tenemos las curvas. Desde el punto de vista de ciclo, lo que vemos estos creo que son datos del litoral, regional litoral, sí, veo acá abajo, esto lo hizo Mauri, fue midiendo la humedad en distintos momentos, y vemos que el naranja, a la derecha, que es 4216,
y el azul es 45-80 y el gris es 39-16, lo mismo a la izquierda, se encuentra, podemos decir, entre medio. De ciclo es un granífero un poco más corto que el 45-80. Y cuando vemos tizón, estamos viendo que es un grado que no llega al umbral, un grado más de enfermedad que están viendo arriba, el 45-80, que es el que decíamos, el más sano de nuestro portfolio, y abajo, 42-16, que se encuentra también muy bien ubicado. Y acá lo pueden ver comparado con 39-16 y con dos testigos de la competencia, a la derecha uno de los materiales más sanos del mercado, y a la izquierda el material más sembrado en el norte de Córdoba, con lo cual se encuentra muy similar en lo que es la sanidad para la zona donde más presión hay en Argentina. Esto también lo aclaro, por eso le estoy trayendo esta información. En definitiva, hablamos de una sanidad 360 porque tiene muy buen comportamiento a enfermedades de espiga, enfermedades de carbón, a roya común. Nos falta ver la tolerancia a roya común. Mal de Río Cuarto también es uno de los cirios mejores del portfolio. Cercospora no se comporta tan bien, pero del portfolio está muy bien ubicado. Y tizón, como decíamos, un grado 3. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no llega al umbral de aplicación. El mismo ensayo de hoy, pero ahora les muestro los datos del 42-16, que ya me lo chusmearon en la tabla, es un nido que responde con 700 kilos por hectárea, que es una muy buena respuesta, recordando que son 300 los kilos que pagan la aplicación. ¿Y por qué tiene menor respuesta? Porque tiene mejor sanidad que el 39-16. Y también llega más tarde al umbral de aplicación. ¿Por qué? Porque va frenando la enfermedad. Entonces, vamos a tener dos cuestiones con 39-16. Menos veces tener que aplicarlo, y cuando lo aplicamos probablemente menor umbral de respuesta. Que eso es algo característico de los híbridos que mejoran la sanidad. Los diferenciales de este híbrido: estabilidad de rendimiento, como lo veíamos ahí, por debajo de 8.000, 9.000 kilos, es donde lo vemos ubicado muy bien para tolerar esos ambientes. Una sanidad completa en el portfolio a las principales enfermedades de cultivo de maíz. Es un idiotipo agronómico, un idiotipo granífero, perdón, con todos los agronómicos que nos gustan del 31-16, planta chica, inserción baja, color anaranjado, y se puede sembrar tanto en temprana como en tardía. No utilizar en baja densidad, a menos que sea ultra baja porque tiene prolificidad, pero no utilizar en densidades bajas porque vamos a penalizar el rendimiento. Y sin ventajas en densidades medias, o sea, como les decía, en baja tiene prolífico, y en sanitarias de enero acompañar con seguimiento sanitario, como hacemos con el 45-80. Siembras de enero, que algunas veces muy al norte suelen ocurrir. En definitiva, son las 2 en punto. Más allá de todos los vaivenes que tuvimos, llegamos a horario. ¿Qué es lo que vimos? El periodo crítico de maíz, como yo les decía, es alrededor de floración, pero es de B15 a R3 por las cuestiones que pasan adentro. Y en cuanto a los días, para tardía podemos ponerlo a prueba si son exactamente la misma cantidad de días, y sobre todo entender qué sucede. Cuando decimos cómo se relaciona con la densidad, lo veíamos en esos ensayos que yo les mostré de fechas de siembra, y que como en el periodo crítico llueve mejor, el número no fluctúa tanto, con lo cual el peso es importante, y que manejar la densidad es darle los recursos a las plantas, y eso es una autocrítica o un seguimiento que hay que hacer crítico del lote para poder hacer la mejor estimación de recursos que estamos teniendo en el lote para decidir la densidad híbrido a híbrido. Yo les comenté para qué apunta cada fecha de siembra y cómo lo vemos cambiar, y ahí pasamos a hablar dentro del portfolio, porque no hay una densidad única ni por fecha de siembra ni por híbrido, y les fui mostrando para cada uno de los híbridos qué es lo que sabemos de densidad, pero también qué es lo que sabemos del manejo agronómico, de respuesta a la fertilización. Tenemos la información, eso hay también un trabajo que está por salir de comunicado técnico, tanto para silo como para grano, de fertilización. De aplicación de fungicida también lo vimos hoy,
y de manejo de la densidad, que son por ahí 3 de los grandes manejos agronómicos que podemos hacer en tardía para tener éxito en los cultivos. De mi parte, disculpen los inconvenientes que arrancaron con que no me pueda conectar a un Zoom, que doy charlas 70 por año, y hoy no me dejó entrar al Zoom con mi computadora, y después que hice malabares para que en mi computadora personal el PowerPoint que más moderno de mi máquina, de la empresa, lo lea bien esta. Cosas que pasan en esta post-pandemia, así que tranquilo. Che, bueno, la verdad que muy bueno, Fede, muy bueno. Agradecerles a todos, la idea era esto, un poco compartir un poco lo que se viene ahora de todo lo que es el manejo agronómico de las siembras tardías, mostrarles los híbridos que estamos posicionando en sus distintos, si es para granos, si es para silos, y bueno, con todas sus características. 3927 Viptera 3, vos lo describiste perfecto. El 3916 Viptera 3 también, 4580 BT Triple Pro, doble propósito, y 3821 Viptera 3, también doble propósito, que está bien descrito. La idea era un poco esto, que vos, especialista en este tema, como especialista de desarrollo de KWS, nos puedas a clientes, técnicos, distribuidores, dar una visión clara de todo esto del manejo agronómico de siembra de segunda. Así que nada, agradecer a todos, y capaz que todo lo que quieran, un espacio de preguntas. El amigo Gustavo Ripoll hoy me había dicho que tenía algunas preguntas para vos, Fede, así que agradecerles y dejar abierto este espacio para algunas preguntas. Siéntanse libres y pregunten. Gustavo. ¿Cómo te va, Federico? Buen día para todos. Tengo sí, 3 preguntas. La primera es, estamos en la puerta de la siembra de los maíces de segunda, y dentro de las variables que vos mencionaste, la que menos podemos manejar en cultivo de secano, tanto para grano como para silo, es la humedad, la lluvia, al no tener, que no tiene riego, ¿verdad? Entonces, en el momento de sembrar, la pregunta es, ¿qué es más perjudicial o contraproducente? ¿Quedarte corto en plantas en un ambiente que por ahí mejora porque llueve bien, o pasarte en densidad y que se te complique la cosa porque no llovió? Vos en el momento de sembrar tenés que tomar una decisión y decir, bueno, hoy largo con tanto. Y bueno, te puede para adelante venir un ambiente bueno y te quedaste corto en plantas, o te puede venir un ambiente jodido porque no te llovió mucho y te pasaste y se te complica. ¿Qué es tu recomendación en ese sentido? Después te hago las otras 2. Dale, vamos por ahí. Estoy revisando, yo tengo el trabajo para el litoral de esta empresa que yo les decía, que nos pasa los pronósticos climáticos. Y este es un año particular, porque supuestamente para el litoral es un año Niña, con lo cual estamos viendo un 60, 54, 55% de que sea seco. Que sea seco noviembre, diciembre y enero. Que sea seco para la zona Salto, Concordia, por ejemplo. Ahora yo les decía, estamos por sacarla de Uruguay, estamos viendo de este lado. Si el corte húmedo normal es 140, el corte seco son 88 milímetros para noviembre. Si el corte húmedo de diciembre son 170, el seco son 90. Y enero el corte húmedo, ¿no? Si fuese el año húmedo son 130, el corte seco son 80. A ver, el pronóstico que nosotros estamos manejando es que hay 70, 60 y 50% de que noviembre, diciembre y enero, respectivamente, sean de corte seco. Esto como todo, esto es en función de lo que se mira de cómo viene el año y los pronósticos
que sabe generar esta gente, que trabaja con sus algoritmos. Con lo cual yo este año puntual pecaría por conservador que por agresivo. Después, si el año viene bueno, lo que estábamos viendo ahí es saber manejar en función del genotipo con cuál. Podemos estar en 40, 45 y sin problema, con cuál podemos estar con 50, 55 sin problema. Es como todo, después si viene bueno, podremos ver cuánto resignamos, pero no creo que sea el año para ser agresivo por demás. Y como siempre decimos, ¿no? Cada uno conoce más su lote de lo que yo lo puedo conocer. Y ahí está la discusión interna y en equipo que uno tiene que tener, decir, bueno, cómo venimos de recursos, cómo venimos de agua, qué nos puede pasar, y sumarle al conocimiento de nuestro siglo a la gente de Procampo, como para decir, bueno, qué híbrido vas a sembrar, y ahí tomar una decisión en función también del híbrido. Bien, correcto. La segunda pregunta es, vos hablaste de cantidad de granos y de peso de los granos, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables o las variables de manejo que nosotros podemos hacer para incidir en la cantidad de granos por espiga y en el peso de los milgranos? Por lo menos lo que yo tengo entendido es que en B6 el nitrógeno te está determinando la cantidad de granos por espiga. Ahora, el peso de los milgranos para adelante, una segunda fertilización ahí en el tema floración con urea, ¿puede llegar a estar influyendo en eso o hay otras variables y no es tan importante la de la segunda urea en un caso que venga bien el año, digamos? Sí, es buena la pregunta, es buenísima. Porque la fertilización en realidad lo que tiene que hacer es acompañar la demanda del cultivo de lo que quiere para crecer. Es lo que veíamos, el marco que veíamos hoy. Usamos el nitrógeno para que la planta lo que pueda hacer en realidad, todo desencadena el agua, el nitrógeno y la radiación para que la planta genere crecimiento. Y ese crecimiento es el que da número de granos y ese crecimiento es el que después llena los granos. O sea, tenemos que tener crecimiento durante el periodo crítico y durante B6 hasta B12, porque ahí estamos formando, digamos, la potencialidad, estamos generando flores adentro de la espiguilla o de la espiga vamos a cosechar. Y después durante el periodo crítico, que es cuando efectivamente las pasamos a grano, las cuajamos, y cuando las mantenemos en grano, y sobre todo lo que yo decía hoy, generamos, en función del crecimiento que tiene durante floración, el peso potencial. Entonces, acá hay algunos trabajos sobre el 3916, lo hemos hecho y creo que está a punto de salir también dentro de este trabajo que les decía de fertilización, lo que se llaman los trabajos de momentos de demanda. Lo hicimos con Abuel Reusi acá, en Balcarce, de hacer aplicaciones durante todo el ciclo y ver en qué momentos el cultivo sigue respondiendo. Genotipos modernos siguen respondiendo más tarde de lo que hablábamos, la teoría de hasta B10. La original, que ya, si Tato escucha esto, va a decir que es viejísimo, pero la típica que nosotros escuchamos en la universidad es B10, después más allá. Bueno, hoy los maíces, por la capacidad que tienen, siguen respondiendo y seguramente él debe tener mejores datos para la zona que yo, pero es una respuesta también en función del genotipo. Lo que decís vos, de si aplicaciones en floración pueden seguir aumentando el rinde, yo me los imagino que sí, si estamos hablando de condiciones de rendimientos elevados. Si son rendimientos intermedios, creo que con otro manejo podríamos lograrlo, podríamos cumplir con las demandas. Y ahí está, me acuerdo yo, la conversación o la charla que él dio, Tato, creo que eran nietitos, en la carpa, de que esto en realidad son escalones que hay que ir cumpliendo. No vale la pena profundizar demasiado en uno solo, si no acompañamos con la segunda estrategia de manejo de densidad, si no acompañamos con manejo de barbecho, o sea, como que hay que ir, más vale completándolos
todos un poco que profundizar en uno solo, porque es la ley del mínimo. Si fertilizamos terriblemente, pero no compensamos lo otro, lo que nos va a limitar es el resto. Entonces, por ahí mi respuesta es que sí, si vemos que lo otro ya lo tenemos fantástico. Y es un genotipo de los modernos que puede todavía responder un poco en ese momento. Desde el punto de vista del peso, me preguntaste qué manejo agronómico. Y la aplicación de fungicida es uno que lo estuvimos y que lo mostramos. Vemos 30 gramos, que es casi un 10%, que es muchísimo. Cuidando lo que sería la sanidad de las hojas. ¿Por qué? Porque si vos tenés las hojas que no están, llamémosle, contaminadas por un hongo, cubiertas, lo que estás aumentando ahí en una parte inicial es la intercepción de radiación. Porque en vez de estar cayendo en un hongo, una parte quemada, está cayendo en una hoja verde que fotosintetiza. Entonces aprovechás más radiación. Si tenés la planta que no se está defendiendo, y ahí entramos en una discusión con los fitopatólogos, pero que es la discusión interesante. ¿Cuánto cuesta defenderse de las enfermedades? Si no hay un costo metabólico, que no solamente dejo de usar radiación dejo de captar radiación porque estoy con una mancha, y también si no hay un costo metabólico en que eso no siga creciendo. Con lo cual siempre no tener una mancha, a priori vemos respuesta, lo que hay que saber por genotipo cuánto eso es la respuesta. Yo creo que son fertilización, fungicida, dos maneras que nos dan más recursos. El otra es la densidad, pero la densidad no es porque te va a dar más agua, sino lo que te va a dar es una correcta distribución en función del genotipo de los recursos. Son las tres prácticas por ahí más importantes. Buenísimo. Y bueno, la última, no quiero monopolizar, pero es importante. El otro día tuvimos una charla con gente de INIA, que está en contacto con gente de INTA en Argentina, y hay 2 líneas de investigación sobre el desarrollo de maíces para ambientes muy limitantes, ambientes limitantes y muy limitantes. Y acá en el Uruguay tenemos suelos que son bastante limitantes, que están destinados al sorgo. El sorgo, con este tema del pulgón amarillo ahora, que está complicadísimo de controlar, como que la gente está repensando usar maíces. ¿Qué está haciendo KWS con el tema de estos maíces para ambientes muy limitantes? Bueno, me das un pie para contarles algunas novedades. Si estuviese pautado no salía tan bien. Acabamos de incorporar hace 2 meses al equipo que yo estoy liderando hoy por hoy, que es el desarrollo de productos desde breeding. O sea, a nosotros nos entregan todos los años 50 híbridos nuevos, y nosotros somos los responsables de entregarle al equipo comercial, Procampo entre ellos, el híbrido y sus recomendaciones agronómicas o su manejo para cada regional. Ese es el compromiso. De los 50 híbridos, tenemos que avanzar en 3 años 1 o 2, o sea, tenemos que saber filtrar todos esos, y además con qué manejo agronómico para cada zona particular. Dentro de ese equipo nosotros venimos trabajando ya, cada vez, esto es una charla hace un par de años, entendemos 3 grandes megaambientes: sanidad, potencial y estabilidad, que incluye Argentina y Uruguay en esos 3 grandes megaambientes. Y puntualmente para estabilidad de rendimiento, lo que estamos haciendo es justamente todo un set de ensayos particulares. Y de hecho este año se incorporó al equipo Javier Di Matteo. Javier Di Matteo es un ecofisiólogo joven, también egresado del grupo de Andrade, y para mí una de las mentes más brillantes del grupo de Andrade. Yo estuve ahí y sé que Javier es uno de los grandes alumnos que tiene Fernando mismo lo dice, que trabajó también en Monsanto 5 años en estos temas, en estabilidad de rendimiento, y que yo lo invité a trabajar, además porque es un amigo, porque es justamente uno de los puntos que estamos profundizando, en tener ensayos puntuales, más restrictivos aún de lo que veníamos haciendo,
en esos ambientes con esta metodología. Puedo imaginarme que Niña, una de las personas, no sé si será la Tansi, bueno, él es de INTA Balcarce, él nos conoce, al Cordobés lo conocemos, un genio, y bueno, la verdad que es uno de los contactos que habíamos hecho antes, pre-pandemia, con Fernando. Él estuvo acá en Balcarce cuando vino al INTA, estuvo en la oficina conmigo, estuvimos hablando de los ensayos para hacer en conjunto, y la pandemia, esto Alfredo es testigo, la pandemia nos cortó tanto algunos ensayos con Tato como con Fernando, que queríamos hacer, pensando justamente en que es uno de los temas principales a trabajar para el mercado de Uruguay, apretar cada vez más los híbridos en su estabilidad. De hecho, es uno de los compromisos que tenemos, de los grandes objetivos de, no voy a decir largo plazo, sino decir mediano plazo, es profundizar aún más nuestras estrategias de sombreo. ¿Eso qué significa? Te lo traduzco a 3 ideas. Vamos a llevar todavía buscando 0 nitrógeno, no solamente de aplicación, sino de manejo previo para llegar con suelo muy cansado, sombreos para poder estresarlos, altísimas densidades para poder estresarlos, o sea, generar ensayos específicos que podamos filtrar cultivares o híbridos estables. Por eso son 3 cosas: genética específica, ensayos específicos y especialistas dentro del equipo. Las 3 patas que hay que tener para poder sacar cualquier cosa. Gente que sepa qué es lo mejor, un circuito de ensayo que puedan mostrarlo, y un equipo de breeding que además se duplicó y tiene miras en duplicarse también de vuelta en los próximos 5 años, para pasar a ser casi 50 localidades todos los años, solamente de breeding. Después ahí hay 100 localidades del primer año nuestro, y 100 localidades del segundo, y después ya comercial hace de 200 a 300. Con lo cual, en un año, si vos mirás, tenés 300, 200, 500, 100, 600, 650, llamémosle puntos donde hacemos ensayos para filtrar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bueno. Gracias, Gustavo. ¿Alguno más que tenga alguna otra pregunta al ingeniero de la Rosa? Gustavo hizo 3 muy buenas preguntas. De las buenas. Puedo completar con la idea de que para sanidad ya empezamos hace 3 años, y otro, Javier es un coordinador de desarrollo. El otro coordinador es Fernando Guerra, que también, si no lo conocieron, lo van a conocer, y que Fernando es doctor en fitopatología, que viene de trabajar con Roberto De Rossi, y que es la misma idea, pero para lo que es el ambiente sanitario. Con lo cual eso ya comenzamos hace ya 2 años, y de hecho tenemos el segundo programa de mejoramiento allá, en el norte de Córdoba, con lo cual para sanidad, esto también es uno de los puntos que venimos trabajando, porque potencial, no discutimos que tenemos muy buen potencial en nuestra genética, y que eso también Aptitud Silera nos permitió demostrarlo, y 3916 es un estandarte de eso, y hoy tenemos sanidad ya hace un tiempo, y estabilidad, ahora totalmente conformado el círculo que a mí me gusta, de gente, genética y ensayos, para seguir avanzando. Perfecto, Fede. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé, Felipe, estás acá al lado mío. Un cierre, creo, que la verdad que estuvo buena. La verdad que muy bueno. Como siempre, Federico nos da todas las opciones y las soluciones, y nos abre expectativas nuevas para adelante, porque este es un trabajo que nunca se termina, por suerte. Así que te agradecemos mucho a todos que se unieron y nos esperaron los inconvenientes técnicos, y bueno, seguiremos actualizando datos con cada vez, posiblemente en el próximo DAR en febrero, seguramente estaremos de visita por Argentina, ¿no, Federico? ¿Cuándo va a ser? Sí, la idea es que el próximo DAR sea cercano a febrero, principio de febrero, que va a ser el de Silo, Villa María, tengo entendido que es donde estamos hoy por hoy apuntando todos los cañones.
donde vamos a tener algunas novedades de nuevos híbridos Viptera 3, Viptera 3 Full, para aptitud silera, y bueno, van a haber 4216, 3916, uno nuevo también que va a haber para ambientes restrictivos, como el 316, por el momento se llama así, a nivel de investigación. Va a haber lindas cosas para empezar a conocer parte de lo nuevo que estamos sacando, y siempre, como dijiste, lo nuestro es el largo plazo y no parar de seguir creciendo y mejorando lo que es el desarrollo de producto y la nueva genética en Argentina. Buenísimo. En nombre de Procampo, bueno, y cada una de ellas, les agradecemos a todos los que se unieron. Vamos a dejar colgada la charla, no cortada así como la sacamos, capaz que la colgamos en una sola versión en YouTube y en la página web de Procampo. Así que bueno, Federico, un fenómeno, te agradezco, siempre estás dispuesto y realmente sos un libro abierto. Perdón de mi parte una vez más por los inconvenientes técnicos. Lo que no sale mal nunca salió mal hoy, todo junto y a la vez. Pero bueno, Tranquilo. eso pasa por... Tranquilo, Fede. No, lo importante es esto, o sea, así que después maquillar y no maquillarla, lo importante es esto, es la charla y el intercambio. Así que gracias y bueno, un saludo a todos. Gracias por participar.